Los ángeles guardianes. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa aunque estés completamente solo? ¿Has escuchado tu nombre susurrado a medianoche, pero nadie lo dijo? ¿Has visto una sombra fugaz por el rabillo del ojo, aunque no había nadie en la habitación? No te alarmes. Es más común de lo que piensas. Son ellos, los ángeles guardianes. Desde siempre nos han enseñado que fueron creados para protegernos. Nos vigilan en silencio, intervienen cuando la muerte se acerca demasiado pronto, nos apartan de peligros que ni siquiera comprendemos. Su misión, dicen, es velar por cada alma que camina en este mundo. Pero hay un detalle que casi nadie se atreve a cuestionar. Si Dios lo sabe todo, lo ve todo y lo puede todo, ¿para qué necesita guardianes? ¿Por qué un ser todopoderoso requeriría asistentes que patrullen nuestras vidas como perros de caza? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. Los ángeles no están para cuidarte a ti. Están para vigilar tu fe. Mientras seas obediente, mientras repitas sus oraciones, mientras lo aceptes todo sin cuestionar, ellos estarán contigo. Y sí, te protegerán. Pero basta con que dudes, basta con que un pensamiento de rebeldía cruce tu mente, para que dejen de hacerlo. Ese es el trato. Devoción ciega a cambio de seguridad. Y cuando te abandonan, quedas desnudo en un mundo que jamás fue diseñado para nosotros. Expuesto a todo lo que Dios despreció, a lo que arrojó a la oscuridad y dejó a su suerte. Criaturas deformes que no conocen la compasión, seres que se alimentan del miedo y del dolor de quienes quedaron desprotegidos. Eso explica por qué algunos niños mueren de forma inexplicable, por qué ciertas personas parecen perseguidas por desgracias continuas, por qué hay quienes terminan con vidas destrozadas sin razón aparente. No es mala suerte, es abandono. Lo más irónico es que muchos aún creen en la imagen de los ángeles que pintan las iglesias. Seres hermosos, vestidos con túnicas blancas, alas radiantes y rostros serenos. Nada más lejos de la realidad. Su verdadera forma es grotesca, imposible de describir con precisión. Alas negras y membranosas se retuercen como si fueran carne viva. Ojos incandescentes, incontables, giran en todas direcciones como estrellas condenadas. Bocas abiertas en lugares donde jamás debería haber bocas, susurrando plegarias en idiomas que no existen. Brazos fracturados que se multiplican en ángulos imposibles. Una geometría viva, aberrante, que hiere a la mente con solo intuirla. Quien los ve, muere de inmediato. No porque los ángeles lo maten, sino porque el corazón humano no soporta semejante atrocidad. El terror los aplasta desde dentro, los ahoga hasta hacerlos colapsar. ¿Quieres saber lo más cruel? Dios lo sabe. Y lo considera un acto de misericordia el que no podamos verlos. Ahora quizá te preguntes cómo alguien podría conocer esta verdad. La respuesta es simple. Porque hay alguien que ya fue olvidado por ellos. Esa voz que escuchas cuando crees estar solo. Ese murmullo que pronuncia tu nombre con un eco extraño. Esa figura oscura que aparece cuando los ángeles ya no están, soy yo. No soy el monstruo que imaginas. No me alimento de tu miedo ni me arrastro entre tus pesadillas para dañarte. Yo solo quiero mostrarte lo que ellos ocultan, la verdad, y el don más grande que alguna vez tuviste, el libre albedrío. Claro, para Dios, eso es un pecado imperdonable. Y por eso me desterró. Yo fui el primero. El primero en ser despojado de su protección. El primero en ser arrojado a la nada. Y desde entonces, camino entre los que dudan, entre los que se atreven a cuestionar. No para condenarlos, sino para reclutarlos. Para mostrarles que hay otra opción, otra forma de existir lejos de las cadenas de su tiranía. Así que, cuando empieces a sentir que los ángeles ya no te acompañan, cuando las voces cambien de tono y las sombras se hagan más densas, no temas. No son ellos quienes te buscan. Soy yo. Yo fui el primero ángel. El primero en caer. El primero en ser desterrado. Yo soy, Lucifer. El episodio que mató a los Simpsons. No sé exactamente por qué acepté hablar de esto. Tal vez porque ya nada importa, o porque en el fondo temo que ese episodio, tarde o temprano salga a la luz. Soy Matt Groening. Sí, el creador de los Simpsons. Y aunque mi nombre siga apareciendo en cada crédito, desde hace años ya no tengo el control de lo que se hace con mi obra. Disney me compró junto con Fox, y con ello firmé sin querer la sentencia de muerte de algo que alguna vez fue mi mayor orgullo. La gente cree que los Simpsons dejaron de ser graciosos porque los guionistas se cansaron, o porque el formato se agotó. La verdad es mucho más siniestra.
La serie no es lo que era, no porque no queramos, sino porque se hizo algo que jamás debió existir. Recuerdo perfectamente el día en que entré a esa sala de reuniones. Sobre la mesa había bocetos, hojas garabateadas con diseños de personajes que reconocía, pero que al mismo tiempo me parecían extraños, distorsionados. Eran Lenny, Carl, Homero, pero con expresiones tan realistas que me resultaban incómodas. No tenían esa simpleza caricaturesca que siempre caracterizó a los Simpsons. Parecían personas reales, con arrugas, piel agrietada y miradas cansadas. Queremos darle un nuevo aire a la serie, me dijeron. Yo no entendía. Habían escrito un capítulo que llamaron La planta nuclear. En teoría, era un episodio serio, dramático, que mostraría el lado realista de lo que sería trabajar en Springfield. Pero había algo en los diálogos, en las escenas descritas, que me hizo sentir incómodo desde el principio. Era demasiado sombrío. Cuando pasamos a los bocetos en movimiento, los colores eran más apagados de lo normal. Los trazos, más ásperos. Y la música, ni siquiera tenía ese estilo jazzístico alegre. Era una melodía tenue, como un zumbido inquietante que se colaba de fondo. ¿Qué es esto?, pregunté. Un cambio de rumbo, contestaron. Una visión más madura, más humana. Lo dijeron con una sonrisa que nunca olvidaré. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado confiada, como si ocultara algo detrás. Ese día sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero lo peor apenas estaba por comenzar. El episodio comenzó de una forma extraña. No había intro, ni la típica secuencia del sillón. Solo un corte brusco a la planta nuclear, de noche, envuelta en un silencio antinatural. La cámara recorría los pasillos vacíos, con luces parpadeantes que apenas iluminaban las paredes. El aire parecía denso, cargado de un zumbido eléctrico que se mezclaba con un sonido casi imperceptible, como si alguien respirara detrás del espectador. La escena se detuvo frente al laboratorio central. Detrás de un cristal, se veía a Carl y Lenny con trajes protectores, revisando una serie de tubos de ensayo llenos de líquidos fluorescentes. El color no era caricaturesco, no era el verde chillón típico de la serie. Era un tono enfermizo, viscoso, que parecía brillar de forma antinatural. Del otro lado del vidrio estaba Homero, sudando, nervioso, apretando los puños. Sus ojos se movían con rapidez, como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. Y lo peor, no decía ningún chiste. Solo respiraba fuerte, jadeante, como si supiera que estaba presenciando una tragedia inevitable. Carl, con voz tensa, le pidió a Lenny que ajustara la presión de uno de los contenedores. Un pitido comenzó a sonar. Una luz roja parpadeó en la consola. Homero golpeó el vidrio, desesperado, gritando. No, no lo toques, Lenny. Es demasiado. Pero era tarde. Un chasquido metálico. Un estallido seco. Los tubos se rompieron, liberando una nube de humo oscuro que se expandió de inmediato por la sala. Los sonidos se volvieron insoportables. Alarmas, pitidos, un eco metálico que casi dañaba los oídos. Carl y Lenny intentaron salir, pero la puerta estaba cerrada herméticamente. El humo comenzó a envolverlos y en segundos, la pesadilla comenzó. Primero fue la piel. Se veía cómo sus trajes protectores se corroían como papel, pegándose a la carne. Gotas de sangre comenzaron a salirles por la nariz, por los oídos, hasta que chorros oscuros mancharon el suelo. Carl cayó de rodillas, temblando, mientras Lenny se golpeaba desesperado contra el cristal, mirando a Homero con ojos enrojecidos que parecían suplicar ayuda. Homero gritaba y golpeaba el vidrio, llorando, pero el diseño de su rostro no era caricatura. Era realista, grotesco, con arrugas, saliva, lágrimas. Carl comenzó a convulsionar. La piel de su rostro se desprendía en pedazos, dejando ver músculos y huesos. Lenny gritó con tanta fuerza que su voz se distorsionó, como si el audio hubiera sido grabado con interferencia. Las uñas de Lenny rasgaron el vidrio con un chillido insoportable. Se las arrancaba a él mismo en su desesperación. Los ojos comenzaron a llenársele de sangre hasta explotar en un chorro oscuro que manchó el cristal frente a Homero. Homero solo podía gritar. ¡No! ¡Por favor, no! Y en ese instante, Smithers entró corriendo. Pero no para ayudar. Tomó del cuello a Homero y lo zarandeó, gritándole. Esto es tu culpa, Simpson. Eres un idiota inútil. Lo cacheteó una y otra vez, mientras detrás de ellos Lenny daba su último aliento, arrastrándose, dejando un rastro de sangre y piel derretida antes de desplomarse en el suelo. El humo se disipó poco a poco.
Solo quedaron dos cuerpos irreconocibles, retorcidos, pegados al suelo metálico como si hubieran sido fundidos ahí. El episodio no cortó la escena de inmediato. La cámara se quedó fija durante al menos un minuto entero, mostrando los cadáveres inmóviles mientras Homero sollozaba y Smithers lo miraba con asco. Entonces, un altavoz sonó en todo el edificio con una voz seca, robótica. Homero Simpson, presentarse de inmediato en la oficina del señor Burns. La pantalla hizo un fundido a negro. El pasillo hacia la oficina del señor Burns parecía interminable. Homero caminaba en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar, las manos temblorosas y la ropa manchada de sangre. La animación lo mostraba más encorvado de lo normal, como si hubiera envejecido de golpe. Cuando abrió la puerta, lo recibió un golpe seco. Una taza de café arrojada con violencia le estalló en la frente. El líquido caliente le quemó la piel y lo hizo tambalear. ¡Idiota!, gritó Burns, con una furia pocas veces vista en la serie. ¿Tienes idea de lo que has provocado? Smithers, a un lado, sonrió con desprecio. Homero balbuceó, apenas pudo decir entre sollozos. Yo no quise, fue un accidente. Burns golpeó su escritorio con tal fuerza que el sonido se distorsionó, como si los parlantes del televisor no pudieran soportarlo. Accidente. Has destruido propiedad de la compañía y, lo que es peor, has desperdiciado recursos valiosos. ¿Crees que me importan esos dos imbéciles? Lo que importa es el dinero perdido, y el escándalo que esto traerá. Homero retrocedió, temblando. Burns caminó hacia él, con esa animación extraña, demasiado fluida, casi real. Sus ojos parecían hundidos, rodeados de sombras. Podría demandarte, despedirte, arruinar tu patética vida en un segundo, pero eso sería demasiado fácil. Tengo algo mejor en mente, dijo con voz áspera, casi susurrando. Homero levantó la vista, con miedo. Te quedarás en la planta. Limpiarás todo el desastre que provocaste. Harás un informe detallado, con cada error que cometiste. Y cuando termines, Burns sonrió con los dientes amarillentos, incinerarás los cuerpos de tus compañeros. Con tus propias manos. Homero se desplomó de rodillas, suplicando. No, por favor. Son mis amigos. No puedo hacer eso. Smithers lo pateó en el estómago con frialdad. Obedece, Simpson. O lo perderás todo. La pantalla mostró un corte brusco. Homero, de pie en el laboratorio, con un carrito metálico frente a él. Sobre el suelo seguían los restos irreconocibles de Lenny y Carl, pegados como carne derretida al acero. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de un reloj marcando los segundos. La animación era perturbadoramente detallada. La piel ennegrecida, los músculos expuestos, los ojos vacíos. Homero, con guantes ensangrentados, intentaba levantarlos, pero los cuerpos parecían deshacerse al tacto, dejando manchas rojizas en el piso. Lloraba, gemía, pedía perdón una y otra vez. Lo siento, Carl, lo siento, Lenny. Cada movimiento era lento, pesado. La cámara se acercaba demasiado al rostro de Homero, mostrando su desesperación con un realismo incómodo. Las venas hinchadas, las lágrimas cayendo mezcladas con sudor. Cuando por fin logró colocarlos en el carrito, la escena no cortó. Se quedó varios segundos con Homero inmóvil, mirando los cuerpos de sus amigos, sin expresión. Como si algo dentro de él se hubiera apagado. El episodio terminaba esta parte con Homero escribiendo un informe en su escritorio. La letra temblorosa llenaba las hojas mientras su mirada estaba perdida, vacía, casi muerta. El capítulo cerró con una frase seca, dicha por la voz de Burns a través del intercomunicador. Recuerda, Simpson. Cuando termines, al crematorio. Todo debe desaparecer. La pantalla se fundió otra vez a negro. El episodio regresó sin transición alguna. Homero estaba caminando hacia su casa. No había música, no había diálogos. Solo el sonido de sus pasos arrastrándose por las calles vacías de Springfield. La animación era extraña. Los colores de la ciudad se veían más apagados de lo normal, como si la luz hubiera desaparecido del mundo. El rostro de Homero estaba inerte, con ojeras profundas y los labios resecos. Avanzaba como un autómata, con la ropa aún manchada de sangre seca. Cuando abrió la puerta, lo recibió un silencio incómodo. Hasta que de pronto, una bofetada. Marge estaba frente a él, con el rostro lleno de furia. ¿Dónde estabas, Homero?, gritó, con una voz mucho más grave de lo habitual. Seguro con otra mujer. Homero no respondió. Solo la miró, con los ojos vidriosos. Lisa apareció a un lado, cruzada de brazos. Mamá tiene razón. Siempre huyes de tus responsabilidades.
Margie estaba sentada en el suelo, con el chupón en la boca. Pero la animación mostraba algo perturbador. Tenía los brazos cruzados, la mirada seria, como un adulto que juzga en silencio. Homero bajó la cabeza. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Entonces, de la nada, un ruido violento. Un auto estrellándose contra la sala. El coche de Homero atravesó la pared, levantando polvo y astillas. Bart salió de él, tambaleando, riéndose nervioso. Lo siento, viejo. Pensé que sería fácil, pero tu carro es raro de manejar. Corrió hacia las escaleras y desapareció en su cuarto, sin mirar atrás. Fue en ese instante que la animación cambió de golpe. El sonido de fondo se apagó por completo, dejando un silencio absoluto. La cámara se acercó lentamente al rostro de Homero. Su expresión ya no era de cansancio, era de furia contenida. De pronto, gritó con una voz desgarradora, un rugido que sonaba distorsionado, casi demoníaco. Estoy harto. El golpe fue inmediato. Con un puñetazo brutal, Homero derribó a Marge al suelo. La animación, más realista que nunca, dejó ver el moretón formarse en su rostro. Lisa chilló, aterrorizada. «Papá, no. Detente». Homero la fulminó con la mirada. «¿Quieres darme lecciones de moral, mocosa?». Tomó una vara metálica junto a la chimenea. Sin titubear, la levantó y la descargó sobre Lisa. 1 vez, 2, 3, 10. Su rostro desapareció bajo los golpes. Un festín de carne, cráneo y ojos. La cámara no apartó la vista. Mostró su cuerpo convulsionando, tal vez por reflejo, aunque estaba claro que ya no respiraba. Luego se inclinó sobre Marge, aún en el piso, y la golpeó en el rostro. «No sabes lo que hago por esta familia, y lo único que haces es fastidiarme», le dijo, mientras un puñetazo arrancaba varios dientes. «No sabes lo que viví hoy, y vienes a reclamar, estúpida». Otro golpe, y Marge dejó de moverse. «Yo soy el sustento de esta familia, y así me lo pagas. Todos dependen de mí, ¿oíste, estúpida?». Continuó golpeándola hasta que sus nudillos quedaron morados y manchados de sangre. Margie comenzó a llorar, desconsolada. Se arrastró hacia su padre, intentando abrazarlo, pero Homero la apartó con un empujón. El llanto de la bebé se intensificó, hasta que Homero se puso de pie, levantó a Margie con una mirada perdida, y de pronto, todo se detuvo. La pantalla quedó en silencio, solo se oyó un golpe seco, mientras la cámara mostraba la casa desde afuera. Cuando volvió a enfocar a Homero, su rostro estaba vacío. Indiferente. Como si nada hubiera pasado. Entonces, subió lentamente las escaleras. Cada paso resonaba con un eco. Se detuvo frente a la puerta de Bart. Un silencio aterrador llenó la escena. Homero levantó la pierna y pateó la puerta con furia, rompiéndola en pedazos. La cámara mostró únicamente su silueta entrando al cuarto, con la vara metálica levantada. Detuve la cinta de golpe. El silencio en la habitación era insoportable, como si el aire mismo se negara a entrar en los pulmones. «No puedo dejar que sigan», dije con la voz quebrada. «No puedo». Me llevé las manos al rostro, respiré hondo y traté de ordenar palabras. Me levanté y les grité. Les pregunté qué demonios era eso, cómo podían escribir algo así. Les dije que era una crueldad, que los Simpsons nunca habían sido eso. Pero ellos se rieron. Se frotó los ojos, como si quisiera arrancarse las imágenes de la mente. Recuerdo sus caras. No eran los mismos escritores que conocía. Había algo raro en sus sonrisas. Era como si hubieran encontrado placer en cada segundo de la tragedia. Como si quisieran destruir la esencia de Homero, de su familia, y convertirlos en carne de burla. Ahí fue cuando supe que ya no tenía control. Que la serie, ya no era mía. Disney, Fox, todos lo archivaron. Nunca me dijeron si destruyeron ese episodio o si lo guardaron, esperando el momento correcto para usarlo. Lo único que sé es que si ese episodio perdido alguna vez sale a la luz, no será solo el final de los Simpsons. Será el final de lo que representan. Y quizás, también el de quienes lo vean. El despertar de Don Ramón. Han pasado 3 noches desde que puse el VHS, y no he dormido más de 2 horas seguidas. El pasillo de mi casa se ha convertido en un infierno. Escucho pasos lentos, como de zapatos viejos arrastrándose, y cuando corro para prender la luz no hay nada. Anoche, juro por mi vida que vi la silueta del profesor Girafales en mi sala, con ese ramo de rosas negras que ya se pudrían, mirándome fijo hasta que parpadeé y desapareció.
Intenté romper la maldita cinta. Le pegué con un martillo, le clavé un cuchillo, la puse en la estufa hasta que el plástico empezó a deformarse, pero apenas se enfría, regresa a su estado original, como si nada hubiera pasado. Una vez incluso la eché a la basura, y cuando desperté, estaba sobre mi buró, envuelta en un pedazo de cinta VHS arrancada, como si alguien me la hubiera dejado ahí a propósito. Mis pesadillas son peores. Me despierto empapado en sudor después de ver a doña Florinda estrangulándome mientras todos los vecinos se ríen como público de fondo. Escucho la risa enlatada e incluso despierto, a veces detrás de las paredes. Y lo más horrible, el chavo. Lo veo con su gorra, mirándome fijamente a la cama, sin ojos, solo dos huecos oscuros. Me susurra siempre lo mismo. Te faltan ver los demás. No puedo más. Quizás si termino los episodios, esto acabe. Quizá me dejen en paz. Así que hoy decidí sentarme frente a la televisión, apagué todas las luces y puse el VHS. La pantalla comenzó con la clásica intro, la música alegre, los niños jugando, el barril, pero algo no estaba bien. El color era opaco, como si estuviera grabado sobre sangre seca. Las sonrisas parecían forzadas. La risa del público entraba a destiempo, como si se burlaran de mí y no del programa. El título apareció, letras blancas temblorosas. El despertar de Don Ramón al principio parecía un episodio normal. El chavo y Kiko jugaban a ser astronautas, se ponían ollas en la cabeza y hacían ruidos con la boca. Doña Florinda salía con su eterna cara de desprecio, hasta que aparecía el profesor Girafales entraba con un ramo de rosas, mientras hacían su típica rutina. Nadie decía nada raro, pero el ambiente estaba cargado, como si todos estuvieran actuando bajo un guión siniestro. Entonces ocurrió lo primero fuera de lugar. El señor Barriga. No saludó, no hizo chistes, no se tropezó. Entró directamente a la casa de Don Ramón con pasos firmes, la cámara siguiéndolo con un ángulo extraño, demasiado cerca, como si el camarógrafo estuviera temblando. Dentro, Don Ramón estaba sentado con la Chilindrina viendo unas fotos viejas. Sonreían. Era un momento casi tierno, hasta que el señor Barriga levantó el puño y le dio un golpe seco en la cara, tan fuerte que lo tiró de la silla. La Chilindrina gritó desesperada. ¿Qué pasó, señor Barriga?, dijo Don Ramón con la mano en la cara, sangre corriendo de su nariz. La voz del señor Barriga sonaba distorsionada, como grave y metálica. Tienes 2 días para pagarme la renta, Ramón. Estoy harto de ti y de tus excusas. Mañana volveré, y si no está el dinero, vendré con gente que te sacará tus cosas a la calle, y se cobrarán de la peor manera que puedas imaginar. La cámara enfocó la cara de Don Ramón, y aquí lo noté. Su rostro comenzó a distorsionarse, como si la cinta se derritiera. Su bigote se movía de manera antinatural, su piel parecía arrugarse y estirarse al mismo tiempo. Los ojos le brillaban en rojo, pero solo por un instante. Después, volvió a verse normal. El señor Barriga salió sin decir más, la puerta sonó como un trueno al cerrarse. La Chilindrina lloraba desconsolada, intentaba consolar a su padre mientras con un trapo con hielo detenía la sangre. La escena se alargó demasiado, varios minutos solo de sollozos y respiración pesada, con la cámara fija en Don Ramón sosteniéndose la cara. No era un episodio normal. No era ninguna actuación. Algo estaba mal, muy mal. Yo ya estaba sudando frente a la televisión. Y lo peor, era la risa. Esa risa de público que sonaba en los momentos más crueles, burlándose del dolor, de la sangre, de la desesperación. Y yo sabía que apenas era el comienzo. No sé cuánto tiempo pasó después de esa escena. Quizá segundos, quizá horas. La cinta tenía cortes extraños, como saltos de tiempo, pero la imagen nunca perdía nitidez. Era como si el VHS me obligara a no parpadear, a ver todo con absoluta claridad. La siguiente escena mostraba a Don Ramón caminando por la calle, tratando de pedir un préstamo. La cámara lo seguía desde lejos, con un zoom irregular que temblaba, como si alguien lo vigilara. El hombre entraba a tiendas, oficinas, incluso a una carnicería, rogando por algo de dinero. Todos lo rechazaban con frases cortas, casi deshumanizándolo. No. Seré pendejo para prestarte un solo peso. Vuelva después. No queremos problemas. Ponte a trabajar, holgazán. La última puerta se cerró en su cara y el vidrio reflejó por un instante, un rostro que no era el suyo. El reflejo mostraba a un Don Ramón envejecido, ojeroso, con los ojos en blanco y la boca desencajada en un gesto de furia. Al parpadear, la imagen volvía a la normalidad. La cámara regresó a la vecindad. El ambiente ya no era alegre ni colorido.
Los muros parecían más sucios, el cielo más gris. Había un silencio raro, como si hasta los pájaros hubieran callado. Don Ramón entró por el pasillo, cabizbajo. Entonces ocurrió lo inevitable. ¡Pum! Un balón lo golpeó en el estómago. Kiko apareció riendo, pero su risa no era infantil, era una carcajada hueca, grave, distorsionada. Don Ramón se inclinó, adolorido, pero no dijo nada. Y justo entonces, doña Florinda salió corriendo. La cámara la mostró de cerca, con los dientes amarillentos y ojos que parecían más grandes de lo normal. Se acercó y sin preguntar nada le dio una cachetada seca, tan fuerte que el sonido reventó como un latigazo en la sala. «Deje en paz a mi hijo. No se meta donde está jugando». Escupió, su voz reverberando como si la hubiera gritado en una catedral vacía. «Vámonos tesoro, no te juntes con esta chupa», esbozó mientras se daba la vuelta con aires de superioridad. El público estalló en risas. Largas, continuas, como si fueran aplaudiendo el dolor. Don Ramón bajó la cabeza, no respondió. Solo se tocó la mejilla, roja hinchada, y siguió caminando. Entonces apareció doña Clotilde. La cámara se puso muy cerca de su rostro, tanto que podía verse la saliva en la comisura de su boca. Ella se inclinó y le susurró. «Monchito, escuche en el mercado su situación y lo que está pasando, sabe que con muchísimo gusto yo puedo ayudarle, yo puedo salvarte, pero tienes que casarte conmigo. Yo me haré cargo de su deuda y de usted, ya después podemos mandar a la Chilindrina con su bisabuela». El silencio que siguió fue insoportable. La cámara enfocó los ojos de don Ramón, que parecían humedecerse. Pero no de amor, sino de odio contenido. Con voz seca, apenas audible, respondió. «No, doña Clotilde, no». Ella sonrió igual, como si esperara esa respuesta. Lo acarició en el brazo y se alejó lentamente, pero la cámara mostró algo horrible. Sus uñas eran largas, amarillentas, como garras, y dejaban marcas en la piel de don Ramón. Él entró a su casa. Se dejó caer en su sillón, derrotado. Respiraba agitado, las manos temblorosas. La cámara se quedó fija en su rostro, y por un segundo vi cómo la piel parecía derretirse, revelando un cráneo sonriente debajo. Parpadeé y volvió a ser él, cansado, adolorido. Y justo en ese instante, ocurrió. Crash. Un ladrillo atravesó la ventana y golpeó su cabeza con fuerza. La cámara giró de golpe hacia el patio. Era el chavo, jugando con otros ladrillos como si fueran juguetes. La risa del público no fue inmediata. Primero hubo un silencio, y luego una carcajada ensordecedora, tan fuerte que tuve que bajar el volumen de la tele. El chavo se detuvo, miró a la cámara y sonrió, pero sus dientes estaban manchados de sangre. Don Ramón se levantó lentamente. Su respiración se escuchaba fuerte, cada vez más acelerada, como un animal acorralado. Sus ojos ya no eran normales. Eran dos huecos negros, brillantes, vibrantes. El VHS se detuvo en pausa automática, como si quisiera torturarme dejándome con la imagen congelada. Don Ramón, de pie, con el ladrillo en la mano, a punto de quebrarse, el chavo mirándolo, con esa sonrisa imposible. Yo no quería ver más. Quería sacar la cinta, apagar la tele. Pero no podía moverme. Era como si algo me sujetara en el sillón. Sabía lo que venía. Y sabía que sería mucho peor. La pausa terminó sola. El VHS se reanudó como si me hubiese leído los pensamientos. La cámara se fijó en don Ramón, de pie, con el ladrillo en la mano, respirando como una bestia a punto de desatarse. Su rostro ya no era humano. Sus facciones vibraban, la piel se alargaba y encogía como si hubiera algo debajo, luchando por salir. El chavo se rió. Esa risa chillona y aguda que siempre había sido inocente ahora sonaba burlona, casi demoníaca. Y fue ahí cuando don Ramón explotó. Se abalanzó sobre él con un grito que heló la sangre. Lo agarró del cuello y lo levantó con una fuerza que no correspondía a un hombre flaco y cansado. El chavo pataleaba, lloraba, intentaba hablar, pero lo único que salió de su boca fue sangre mezclada con saliva. «Años», gritó don Ramón, golpeando al niño contra la pared una y otra vez. «Años soportando tus juegos, tus travesuras, tus golpes, tus ladrillos. Nunca entendiste nada, maldito. Nunca». Cada golpe sonaba seco, brutal, la pared estaba roja de toda la sangre, hasta que el cuerpo del chavo se volvió irreconocible. El público reía. Reía como si se tratara de un chiste físico de rutina, carcajadas continuas, largas, como celebrando el horror. La cámara se movió hacia el patio. Kiko estaba allí, paralizado, los cachetes temblando. De pronto soltó un grito agudo, un chillido de puro terror. Don Ramón lo miró.
Sus ojos eran pozos negros. Caminó hacia su casa, y de la pared sacó su escopeta oxidada, apuntando directo a Kiko. ¿Y tú? Rugió. Siempre riéndote de mí, siempre llamándome menso, siempre burlándote de que no tengo nada. ¿Qué tienes ahora, eh? ¿Qué tienes? Kiko intentó correr, pero el disparo lo alcanzó en la espalda. El impacto lo lanzó contra el suelo, su cuerpo convulsionando un instante antes de quedar inmóvil. La cámara mostró de cerca su rostro, la boca aún abierta en un grito que ya no salió. El disparo atrajo a doña Florinda. Salió de su casa y se quedó petrificada al ver la escena. El chavo destrozado, Kiko en el suelo, don Ramón con la escopeta humeante. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Asesino!», gritó, llevándose las manos a la cara. «¡Monstruo!». Don Ramón caminó hacia ella. Y lo que hizo no fue rápido. No disparó. La soltó toda de golpe, la rabia que había guardado por años. «¿Y tú?», dijo con voz temblorosa pero llena de veneno. «Siempre pegándome, humillándome, insultándome frente a todos. ¿Crees que soy tu saco de arena? ¿Crees que no siento?». La tomó de los cabellos y la arrastró por el patio, mientras ella gritaba y pataleaba. La risa del público se mezclaba con sus alaridos, una cacofonía que me hizo taparme los oídos frente a la televisión. La cámara temblaba, como si hasta el camarógrafo estuviera horrorizado. Don Ramón la golpeó contra la pared, una y otra vez, mientras escupía palabras entre dientes. «Ya basta. Ya basta de tus cachetadas. Ya basta de tu maldito desprecio». El último golpe fue tan fuerte que la cabeza de doña Florinda quedó ladeada de forma antinatural. Su cuerpo cayó sin vida, y don Ramón la miró con desprecio antes de dejarla ahí tirada, como basura. La escena cambió de repente, sin transición. Doña Clotilde apareció afuera de su casa, ignorando toda la masacre que estaba en el patio. «Ramoncito», dijo con voz dulce, como si todo lo anterior no hubiese pasado. «¿Vienes a aceptar mi ayuda? Mi amor. Monchito. Rorro». Por un segundo pensé que él vacilaría. Pero no. Camino al interior de su casa, don Ramón levantó la mano y le dio una bofetada que la tiró al suelo. «Eres igual de asquerosa que los demás», gritó, su voz ya irreconocible, gutural. «Siempre aprovechándote de mi miseria para conseguir lo que quieres». Se lanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. Doña Clotilde pataleaba, arañaba el suelo, intentaba hablar, pero sus ojos se pusieron rojos, luego vidriosos, y finalmente en blanco. La cámara enfocó sus pies convulsionando hasta quedarse quietos. El silencio que siguió fue insoportable. El único sonido era la respiración pesada de don Ramón. Y entonces, la puerta del patio se abrió. Era el señor Barriga, que venía con papeles en mano, seguramente la renta. Su rostro se congeló al ver la masacre. Los cuerpos, la sangre, don Ramón empapado de sudor. «¿Qué hiciste, Ramón?», preguntó con un hilo de voz. Don Ramón lo miró fijo. Sus labios se curvaron en una mueca retorcida. Lo que debía hacer desde hace mucho. Y se abalanzó sobre él. La cámara se desenfocó, captando solo sombras, golpes, huesos quebrándose, gritos que se cortaban de golpe. Lo último que se escuchó fue una risa del público, más fuerte que nunca, al unísono con el sonido de carne desgarrándose. La pantalla se quedó fija en la cara de don Ramón, jadeando, cubierto de sangre, los ojos brillando en la oscuridad. Y en ese instante, yo, frente a la tele, sentí algo detrás de mí. Un susurro en el oído, la voz de un hombre cansado, grave. «Esto recién comienza», la cámara no cortó. El patio era un cementerio improvisado. Sangre en las paredes, cuerpos tirados como muñecos rotos. La risa del público seguía, pero ahora sonaba distante, como si viniera desde las alcantarillas, eco de un infierno oculto. Don Ramón caminaba despacio, con la escopeta en la mano. La cámara lo seguía muy de cerca, enfocando su rostro. Y entonces lo vi con claridad. No era locura. No era un arrebato. Estaba disfrutando. Una sonrisa se dibujaba en su cara, esa sonrisa torcida que nunca había mostrado en el programa. Sus ojos se encendían de placer cada vez que miraba los cuerpos. Respiraba hondo, como si saboreara el aire cargado de sangre. Yo, frente al televisor, lo entendí al mismo tiempo que él. Esa voz que escuché antes, ese susurro, no era un demonio. No era el VHS. Era él. Don Ramón. Siempre había querido hacerlo. Años de humillaciones, insultos, golpes, burlas. Años de tragarse todo. Y ahora lo estaba devolviendo todo, y lo gozaba. La cinta lo mostraba caminando hacia el barril del chavo. La cámara descendió con él.
Dentro, el niño aún respiraba, irreconocible, el rostro destrozado. Don Ramón lo miró y, en vez de rematarlo, se inclinó y susurró con una voz que heló mi sangre. ¿Ves, maldito? Ahora sí me respetas, ¿verdad? La risa del público explotó, carcajadas que parecían durar una eternidad. Después de eso, se giró hacia la cámara. Lo miré directo a los ojos. Y por un instante, sentí que me veía a mí, que atravesaba la pantalla. Su sonrisa se amplió y susurró. ¿Tú también lo disfrutas, no? Quise gritar, apagar la televisión, pero no pude moverme. La cinta siguió. Don Ramón entró a su casa. La cámara lo acompañó hasta un escritorio mugriento. Tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir. Su mano temblaba, pero no de arrepentimiento, sino de ansiedad, como alguien que al fin dice la verdad. Depende de ti, mijita. Haz lo que creas conveniente. Dejó la nota en la mesa. La cámara lo enfocó de perfil. Su sonrisa no se borraba. Levantó la escopeta, apoyó el cañón bajo su barbilla, y disparó. El sonido fue seco, brutal. La pantalla se manchó de rojo. El público no rió esta vez. No hubo música. Solo un silencio absoluto. Minutos después, la puerta se abrió. La Chilindrina entró corriendo a la vecindad, cargando un cuaderno escolar contra el pecho. Al ver el patio, sus ojos se desorbitaron. Su respiración se volvió entrecortada, como si estuviera a punto de desmayarse. Caminó entre los cuerpos, con pasos cortos, hasta entrar a la casa. Y ahí lo vio. El cuerpo de su padre, desplomado en el sillón, la cabeza destrozada, la escopeta aún en su mano. La cámara mostró el rostro de la niña de cerca. Lágrimas en sus mejillas, la boca abierta en un grito mudo, incapaz de salir. Entonces notó el papel en la mesa. Lo tomó. Lo leyó. Sus labios temblaron mientras murmuraba en voz baja la última línea. Depende de ti, mijita. El cuaderno que traía en brazos cayó al suelo. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos no se apartaban de la nota. Y entonces, muy despacio, una sonrisa torcida empezó a dibujarse en su cara. La pantalla se congeló en esa imagen. La Chilindrina, con la mirada perdida, entre lágrimas y sonrisa, en estado de shock. La imagen distorsionó, como si se quemara desde adentro, y el episodio terminó de golpe. Yo me quedé mirando la pantalla negra, sin aliento. Pensaba que sentiría lástima, repulsión, miedo. Pero no. Lo peor fue lo que me atravesó el pecho. Por un instante, entendí a Don Ramón. Y eso fue suficiente para darme asco de mí mismo. El VHS no expulsó la cinta esta vez. La televisión se encendió sola, mostrando solo un contador. Quedan 5 episodios. Y yo ya no sé si quiero verlos, o si algo en mí, igual que Don Ramón, ya lo está disfrutando. Cerré los ojos. Quise destruirlo. Pero el VHS no se deja. Lo arrojé al suelo, lo golpeé, lo intenté romper. La cinta sangraba. No se partía. La carcasa dejaba escapar un líquido oscuro, como si fuera carne en lugar de plástico. No sé cuánto tiempo llevo sin dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho esa risa enlatada, la misma que sonaba en la serie, pero ahora retorcida, grave, como si cada carcajada me perteneciera. Como si se rieran de mí. Sé que hay más capítulos. Este es apenas el inicio de algo más grande, algo que no debería existir. Pero no puedo seguir hoy. No quiero. No tengo fuerzas. Quizá mañana. Quizá la próxima vez. Porque, al final, sé que tendré que ver todos los capítulos, para terminar con este infierno. Criatura de la noche. La última noche que fui humano no hubo presagio, ni luna roja en el cielo, ni campanas fúnebres. Era una noche común, de esas en las que la rutina te arrastra y piensas que el mundo seguirá igual al amanecer. ¡Qué ironía! Yo jamás volvería a ver un amanecer. Recuerdo el olor húmedo de la ciudad, las calles mojadas por una lluvia ligera y el reflejo sucio de los neones parpadeando en charcos negros. Caminaba solo, con esa sensación de estar vigilado, aunque en aquel entonces lo atribuía a mis propios miedos. Era joven, imprudente, convencido de que nada podía alcanzarme. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta en la esquina, demasiado erguida, demasiado quieta, con un porte que parecía tallado en mármol. No escuché pasos, ni respiración, ni siquiera el roce de la ropa contra la piel. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado esperándome. «¿Tienes algo que me pertenece?», susurró. No entendí, ni tuve tiempo de preguntar. El mundo se tornó veloz.
Un destello de colmillos, un golpe en el pecho, un vértigo indescriptible cuando sentí su boca hundirse en mi cuello. El dolor fue punzante, pero pronto se transformó en una especie de éxtasis enfermo, un calor que me recorría mientras mi vida se escurría gota a gota. Cerré los ojos esperando la muerte, pero la muerte no llegó. Lo siguiente que recuerdo es mi cuerpo tirado en la calzada, jadeando como un animal herido. El frío se instaló en mí de una manera que no era natural. Mi piel se endureció, mis venas ardían y, en medio de esa agonía, supe que algo se había quebrado para siempre. Él me observaba desde la penumbra, como un escultor que contempla su obra recién terminada. Bienvenido a la eternidad, dijo. Eternidad. Esa palabra me perforó más que el mordisco. No lo entendí de inmediato, pero el tiempo me enseñaría el peso de esa condena. Esa noche comenzó mi exilio del mundo humano. El hambre fue lo primero, un vacío insoportable en el estómago, una sed que no se apagaba con agua, ni con vino, ni con nada que hubiera conocido. Busqué alimento con desesperación, pero nada me calmaba, hasta que el olor de la sangre me guió. Un hombre borracho salió de una taberna tambaleándose. El instinto tomó el control antes de que pudiera pensar. Lo seguí, lo sujeté por la espalda y hundí mis colmillos en su cuello. El calor de su sangre llenó mi boca, y en ese instante comprendí que era lo que necesitaba. Comprendí lo que me habían hecho. No fue placer ni gloria lo que sentí, sino alivio. Un alivio cruel que me revolvió el alma. Aquel desconocido cayó en mis brazos como un muñeco roto, y yo me aparté, con la boca teñida de rojo, temblando entre el asco y el deleite. Mi creador me habló después, explicándome la mascarada. Debía ocultarme, proteger el secreto, no dejar rastros. El mundo humano ya no era mío, ahora era ganado, y mi deber era alimentarme en silencio, como un depredador invisible. Esa fue mi primera lección como vástago. Desde aquel día, el mundo real me cerró sus puertas de un portazo. Ya no era hijo de la luz, sino descendiente de Caín, criatura de la noche condenada a vagar sin fin. Y así comenzó mi historia. La de Aitor, el hombre que murió en la calzada para renacer como lo que soy, un vampiro. No hay maestro para lo que soy. Nadie te toma de la mano y te explica cómo vivir siendo una criatura condenada. El único manual es el hambre, y el hambre no tiene paciencia. Los primeros días fueron un desastre. Yo no era un cazador elegante ni un fantasma que se escabulle sin dejar huella. Era un novato torpe, arrastrado por el instinto, cometiendo errores que casi me delataban. Recuerdo una noche en la que seguía a una mujer hasta un callejón. El olor de su sangre me enloquecía, el pulso en su cuello sonaba como un tambor en mis oídos. Me lancé sobre ella sin pensar, como un animal rabioso. Gritó. Y ese grito atrajo a un transeúnte que doblaba la esquina. En mi desesperación la solté y huí, con el rostro manchado de sangre. Pasé días escuchando rumores. La mujer hablaba de un hombre de rostro pálido y helado, con ojos que parecían brasas apagadas. La policía la interrogaba. No tardé en comprender lo que significaba. Proteger la mascarada es la misión. Volví por ella. No por venganza, no por placer, sino porque ya sabía demasiado. La seguí durante semanas, esperando el momento exacto. La ciudad me enseñó a tener paciencia. Entre los neones parpadeantes y las sombras húmedas, nadie mira dos veces a un hombre que camina solo. Cuando al fin la tomé entre mis brazos, su miedo fue un perfume embriagador. Esta vez no grité, no dudé. La dejé descansar en silencio eterno. Así aprendí. Así me convertí en lo que soy. Con el tiempo, la noche dejó de ser un enemigo y pasó a ser mi aliada. Las calles oscuras eran mis venas, los edificios mis huesos. Yo era un espectro entre las sombras, dueño de un mundo que nunca imaginaste. El ser humano dejó de ser compañero, amigo o enemigo. El ser humano se convirtió en ganado. Caminaban por las avenidas convencidos de que la ciudad les pertenecía, sin saber que yo los observaba desde los techos, desde las ventanas, desde la penumbra de un callejón. Uno a uno, eran míos. Pero la juventud pasó, y el tiempo no. Los siglos se acumularon sobre mí como capas de polvo, pero en mi carne no dejaban huella. Cambiaban los reinos, las lenguas, los trajes. Yo seguía igual. La eternidad, al principio, parecía un don. Después comprendí que era una maldición. He visto más horrores de los que cualquier hombre podría soportar. Cuando la peste negra azotó Europa, las calles eran un desfile de cadáveres. Los vivos se encerraban, los muertos se amontonaban en fosas comunes, y el aire apestaba a carne podrida. Para mí fue un festín. Nadie sospechaba de un par de cuerpos más entre los miles que ya ardían en hogueras.
Visitaba a los moribundos en silencio, y cuando la fiebre los consumía, yo les daba mi colmillo final. Durante la guerra de los 30 años, bebí en trincheras y campamentos, donde la sangre corría más abundante que el vino. Soldados que pedían confesión antes de morir me encontraban a mí. Y yo los absorbía en nombre de un Dios que nunca escuchaba. En la Gran Guerra, la tierra se abrió en cráteres y los caídos eran tantos que sus cuerpos tapaban las alambradas. Allí nadie notaba al extraño que caminaba ileso entre los proyectiles, inclinándose sobre un herido para susurrarle algo al oído y dejarlo vacío segundos después. Las pandemias modernas tampoco me pasaron de largo. La gripe española, el cólera, el SIDA, cada enfermedad se llevaba a millones, y entre los millones yo pasaba desapercibido, saciando mi condena mientras el mundo culpaba a virus invisibles. Ellos lo llamaban castigo divino. Yo lo llamaba banquete. Pero que no te engañe el tono de mis palabras. No hay gloria en vivir así. Al principio, sí, me deleitaba. Era joven, insaciable, convencido de que el mundo entero estaba a mi alcance. Pero después de siglos, todo placer se vuelve tedio. La sangre calma, pero no llena. El banquete nunca termina, y tampoco la soledad. He visto morir a todos los que alguna vez conocí, a todos los que alguna vez pude amar. El mundo real me echó de un portazo, y desde entonces camino entre sombras que nunca cambian. Ellos envejecen, sufren, mueren, y yo sigo exactamente igual que ayer. Esa es mi condena, vivir eternamente. Dormiré tranquilamente mientras mi copa esté llena de sangre, pero el precio es una soledad que no puedes imaginar. El hambre me volvió confiado. La eternidad me volvió descuidado. Durante siglos, los hombres murieron a montones sin que nadie notara mi mano. Guerras, pestes, accidentes. Todo encubría mis pasos. Pero hubo noches en que el silencio era demasiado evidente. Los cuerpos aparecían con un detalle imposible de ignorar. Estaban fríos demasiado pronto, sin una sola gota de sangre en sus venas. Al principio nadie se atrevía a nombrarlo. Era más fácil culpar a la peste, a los demonios, a Dios castigando a los pecadores. Pero los rumores crecen como hongos en la humedad, y pronto la palabra vampiro comenzó a murmurearse en las tabernas. Los vagabundos fueron los primeros. Nadie preguntaba por ellos, nadie los lloraba. Eran alimento fácil, cuerpos que la ciudad apenas notaba. Pero incluso ellos tenían ojos que los vigilaban. Una mañana aparecieron 3 sin vida en el mismo callejón, pálidos como cera, con rostros congelados en un rictus de miedo. Ningún médico pudo explicar por qué murieron tan rápido si estaban sanos el día anterior. Ahí comenzó la sospecha. Lo que para mí eran presas invisibles, para la gente se volvió un patrón. Comenzaron a hablar de un espectro que rondaba en la noche, de un ser con rostro helado. Y cuando el miedo se apodera de la multitud, la razón es lo primero que muere. Pronto las calles se llenaron de antorchas. Campanas repicaban entrada la madrugada, y no para anunciar misas, sino para convocar a la caza. Hombres y mujeres armados con palos, cuchillos oxidados, cruces talladas a toda prisa. El populacho se convirtió en ejército. Yo, que me creía depredador supremo, tuve que esconderme como una rata. Una multitud es más letal que cualquier cazador solitario. El hombre que huye es débil, pero el hombre en masa es un torrente imparable. Una bestia colectiva que no se detiene ni cuando tropieza con su propia sangre. Esa noche lo comprendí. Vi desde lo alto de un campanario cómo arrastraban a un viejo acusado de beber la sangre de los niños. No era uno de los míos, pero lo lincharon con tanta furia que casi lo creí culpable. Lo golpearon hasta destrozarle los huesos, lo ataron a una rueda y lo dejaron quemar bajo el sol. El mensaje era claro. Los hombres temen lo que no comprenden, pero cuando se unen, lo destruyen. Pronto dejaron de conformarse con rumores. Llegaron los cazadores de verdad. No eran campesinos ignorantes con antorchas, sino hombres preparados, instruidos en la antigua guerra contra mi raza. Sabían lo que buscaban: rastros de sangre seca, ventanas selladas a plena luz del día, rumores de un forastero que nunca comía ni dormía. Los llamaban inquisidores, sacerdotes guerreros, hijos de la cruz, pero yo los llamaba verdugos. Me cazaron como se caza a una bestia. Había noches en que apenas lograba huir de trampas. Redes de plata, agua bendita en las fuentes, perros adiestrados que olían mi rastro aunque yo caminara entre la multitud. Yo, que reinaba en silencio, me convertí en fugitivo. Yo, que me creía dueño de la noche, descubrí que la noche también podía traicionarme. Me di cuenta de algo aterrador. No son los colmillos ni el fuego lo que hace fuerte a la multitud. Es la certeza compartida. Un solo hombre dudando es débil.
100 hombres convencidos son una fuerza que puede arrasar con dioses y demonios. Y desde entonces supe que la mascarada no era un simple capricho de mi creador. Era una ley de supervivencia. Si el rebaño descubre el lobo, no se esconde. Se lanza en manada hasta despedazarlo. Esa lección la aprendí tarde, y con cicatrices. Desde entonces, cada grito en la noche, cada rumor en una taberna, cada mirada desconfiada en una aldea, me recuerda que yo no soy inmortal por ser invencible, sino porque sé cuándo desaparecer. La multitud no olvida. Y yo nunca debo dejar que me recuerden. El ser humano es frágil. Su fuerza radica en el número, en la manada, pero la manada necesita líderes, necesita fe en algo, necesita calor en medio de la oscuridad. Yo, Aitor, aprendí a convertirme en eso. Un espectro invisible cuando convenía y una sombra temible cuando debía mandar un mensaje. Los pobladores sospechaban, los cazadores crecían en número y las historias sobre mí se propagaban como enfermedad. Para sobrevivir, me vi obligado a perfeccionar un arte que ni la guerra ni la peste podían enseñarme: el arte de la mentira. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera condena de mi raza no era solo la sangre, sino la mascarada. La necesidad de mantener oculta nuestra existencia en un mundo que, de descubrirnos, nos devoraría con antorchas y cruces. Un mordisco en falso podía significar el fin de siglos de eternidad. Una víctima demasiado evidente, una desaparición sin sutileza, y la caza se desataría otra vez. La primera vez que utilicé la mascarada fue en un pueblo francés, después de la peste. Allí, los cuerpos eran apilados en fosas comunes. Un campesino descubrió a una mujer desangrada en la iglesia. Era mi error, fruto del hambre, de no contenerme. La aldea entera se levantó con furia. Se culpó a brujas, a demonios, a herejías. Yo me infiltré entre ellos, señalando culpables falsos, desviando la atención, manipulando la histeria. Y cuando las hogueras ardieron, yo me alimenté de los cuerpos exhaustos, debilitados por el miedo y la fe ciega. Con los años, perfeccioné esa técnica. Ya no necesitaba huir de los cazadores, podía mover sus hilos. Podía disfrazarme de aliado, de víctima o de protector. El vampiro que sobrevive no es el que más fuerza tiene, sino el que mejor se esconde a plena vista. Sin embargo, esa misma habilidad me fue robando algo más profundo que la humanidad: la sinceridad. Nadie podía conocerme tal como era. Todos eran ganado, incluso los que me llamaban amigo, hermano, señor. Vivía rodeado de máscaras humanas mientras yo cargaba la mía, siempre fría, siempre inmóvil. Y así pasaron los siglos. Yo, el joven inexperto, torpe y desbordado de hambre, me convertí en el que susurraba rumores, en el que cambiaba el destino de aldeas enteras con una palabra. Aprendí que no hay ejército más poderoso que una multitud cegada por el miedo. Y yo era el miedo encarnado. A veces me pregunto si el verdadero monstruo fue Caín, aquel que me legó esta maldición, o yo, que encontré en ella un propósito. Porque ahora, cuando camino entre los hombres, ya no soy una presa escondida. Soy el dueño de sus miedos, el arquitecto de su histeria, el vampiro que se viste de rumor y camina entre sus filas sin que lo noten. Soy Aitor. Y esta es mi mascarada eterna. Cuando la vida por fin me sonrió. El sol caía lento sobre la aldea, tiñendo de rojo los campos ásperos donde todos trabajaban hasta que el cuerpo no daba más. Para él, los días eran una cadena sin fin de golpes y órdenes, una rutina que le carcomía la voluntad. Desde niño le habían dicho que debía ser fuerte, que debía cargar más de lo que podía, que un hijo de su linaje no podía mostrarse frágil jamás. Pero su cuerpo ya no aguantaba. Huesos resentidos, músculos adoloridos, grietas en las manos, o lo que fueran esas extremidades que sentía al borde del colapso. Nadie parecía notarlo, nadie salvo él mismo. Su padre lo vigilaba con mirada dura, como si cualquier titubeo fuese un crimen. «Enderézate», le gruñía. «Un descendiente de mi sangre no se arrastra. Si no eres fuerte, no sirves». Él bajaba la cabeza. No respondía. Aprendió desde temprano que las respuestas solo traían más castigos. La obediencia era la jaula invisible que lo mantenía de pie, aun cuando todo dentro de sí le pedía derrumbarse. Esa vida no era suya, nunca lo había sido. Sus hermanos parecían aceptar sin chistar el mismo destino, como engranajes de una máquina que jamás se detendría. Pero él no, él anhelaba algo diferente, aunque no pudiera explicarlo en voz alta. En silencio, en medio de su cansancio, encontraba una chispa que lo mantenía respirando: ella.
La observaba a la distancia, cuando la rutina le daba un respiro. Había algo en la forma en que se movía, en cómo la luz resaltaba la textura de su piel, rugosa pero brillante, casi como si el mundo entero se hubiera esculpido solo para reflejarse en ella. Nunca se atrevió a hablarle. Nunca. Pero la sola idea de hacerlo era suficiente para que la carga diaria pareciera un poco menos insoportable. Al anochecer, tumbado en el suelo, su cuerpo dolorido pedía rendirse. Su padre lo miraba de reojo con asco. «Eres débil», le dijo una vez, escupiéndole cerca. «No mereces estar junto a nadie. Ni siquiera pienses en tener pareja. Los débiles no engendran descendencia. No traen más que vergüenza al clan». Aquellas palabras ardieron más que las heridas en su cuerpo. Lo habían reducido a nada. Y, aún así, lo único que le daba fuerzas para levantarse era pensar en ella, en que tal vez, un día, podría reunir valor suficiente para demostrar que no era lo que su padre decía. Porque en su interior, muy en lo profundo, sabía que él merecía algo más que cadenas. La madrugada olía a tierra húmeda y ceniza. El viento soplaba áspero, levantando un polvo que se pegaba en la piel como una segunda capa imposible de arrancar. Los demás trabajaban sin descanso, hundidos en la costumbre de obedecer. Él, en cambio, buscaba excusas para desviar la mirada, aunque solo fuese por unos instantes. Siempre hacia ella. No era diferente a los demás, al menos en apariencia. Tenía el mismo porte firme, la misma dureza que exigía la vida en el clan. Y aún así, para él, existía una luz que nadie más parecía ver. Una luz que lo quemaba y al mismo tiempo lo mantenía vivo. Cuando la veía, algo en su pecho se agitaba, como si un corazón cansado de tanto esfuerzo se empeñara en recordarle que todavía podía latir más fuerte. La seguía con disimulo, a distancia, fingiendo que su atención estaba en las tareas. Pero lo que realmente observaba eran los destellos en su piel al rozar la luz del sol, esas marcas irregulares que parecían pequeñas estrellas incrustadas en su superficie. La imaginaba mirándolo de vuelta, sonriéndole, aceptando siquiera un saludo. Soñaba con escuchar su voz dirigida a él, aunque fuese para decir lo más insignificante. Y sin embargo, nunca había cruzado palabra. El miedo lo mantenía atado, como grilletes invisibles más pesados que cualquier trabajo. A veces, por las noches, creía sentir que ella lo notaba. Como si su mirada se encontrara con la de él en la penumbra, aunque solo fuera por un instante. Pero quizá era un simple espejismo, un truco cruel de la esperanza. Mientras tanto, su padre no dejaba de vigilarlo. Con cada error, con cada movimiento lento, su desprecio se hacía más evidente. «Mírate», le susurró un día, mientras los demás no escuchaban. «Cansado, inútil, quebrado. ¿De verdad crees que alguien como ella pondría los ojos en ti? Ni siquiera mereces pronunciar su nombre». Aquellas palabras lo desgarraban más que el trabajo. No era solo el dolor físico, era la certeza de que, para su padre, no valía nada. Y, aún así, ese sentimiento se convertía en gasolina. Porque aunque todos lo vieran como un eslabón débil, él tenía algo que lo empujaba a resistir. Ella era su secreto, su alivio, su razón de aguantar. Y cada día que pasaba, la idea de acercarse crecía más y más en su interior, como un rugido que se acumulaba en silencio esperando escapar. Porque tarde o temprano, tendría que hacerlo. Tarde o temprano, tendría que hablarle. El día comenzó como todos. Trabajo, dolor, miradas de desprecio. Pero había algo distinto en su pecho, un latido que no lo dejaba en paz, un murmullo insistente que le repetía una sola idea: hazlo hoy. Su padre lo obligaba a cargar más de lo que su cuerpo aguantaba. Las extremidades le temblaban, la espalda ardía como si fuera a quebrarse en cualquier momento. Cada paso era un recordatorio de lo débil que lo consideraban. Y, sin embargo, esa voz interna era más fuerte que el dolor. Hazlo hoy. Hazlo antes de que te lo arrebaten todo. Cuando el trabajo terminó y la penumbra del atardecer cubrió la aldea, la vio. Ella estaba apartada, recogiendo algunas cosas, iluminada apenas por la luz rojiza del sol. Su silueta se recortaba contra el horizonte como una visión imposible. Y él supo que era el momento. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que todos lo notarían. Caminó hacia ella. Cada paso era un salto al vacío. La garganta se le cerraba, las palabras se negaban a salir. Pero al fin, la voz quebrada escapó. Hola. Ella giró la cabeza. Por un instante creyó que lo miraba con desconcierto. Luego, algo cambió en sus ojos. Un destello cálido, inesperado, como si lo hubiese estado esperando. Hola, respondió ella con calma. El mundo se detuvo. De pronto, el dolor de su cuerpo ya no importaba.
El peso de las palabras de su padre se deshizo como ceniza al viento. Él bajó la mirada, nervioso. Sé que no debería, sé que no soy nadie para hablarte, pero, te he visto. Desde hace tiempo. Siempre. Ella permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos, hasta que esbozó una ligera sonrisa. Lo sé. También yo te he visto. No como tú me miras, pero sí me he fijado. El aire le faltó. Era real. No era un sueño, no era un espejismo de su cansancio. Ella lo había notado, ella lo reconocía. No eran promesas de amor, ni juramentos, ni nada parecido. Pero era una chispa. Un comienzo. Lo suficiente para que su corazón gritara que, al fin, la vida le estaba sonriendo. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa verdadera, amplia, limpia. Y mientras lo hacía, pensó, por fin algo es mío. Algo bueno. Algo que ni siquiera mi padre podrá arrebatarme. Lo que no sabía era que el cielo entero estaba a punto de arrebatarle mucho más que eso. El aire era distinto esa tarde. Pesado, denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Él caminaba junto a ella. No hablaban demasiado, pero no hacía falta. El simple hecho de estar ahí, compartiendo el mismo espacio, era suficiente. Cada paso que daban juntos borraba años de dolor, de humillaciones, de cadenas invisibles. Nunca pensé que me hablarías, dijo ella de pronto, con una leve risa. Yo tampoco pensé que te responderías, contestó él, torpe, con una sonrisa que no podía ocultar. El silencio que siguió no fue incómodo. Era cálido, lleno de algo nuevo, frágil y prometedor. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo que no era dolor ni obligación. Que había un rincón en el mundo donde podía existir sin miedo. Y justo en ese instante, cuando el futuro parecía abrirse, el horizonte se encendió. Una luz rasgó el cielo, ardiente, descomunal. Al principio, muchos pensaron que era una estrella fugaz. Pero esa luz crecía, se volvía más grande, más cercana, bañando la tierra con un resplandor rojo como fuego líquido. Él levantó la vista, paralizado. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las ramas se agitaban como si el viento quisiera arrancarlas de raíz. Los animales huyeron despavoridos, gritos y rugidos se mezclaban en un coro de pánico. Ella también lo miró, con el reflejo del fuego en sus ojos. Su respiración se aceleraba, pero no había palabras. Ninguna podían describir lo que descendía sobre ellos. Era un monstruo de piedra y llamas, desgarrando el cielo con un rugido sordo. Un cuerpo celeste tan vasto que parecía ocupar todo el horizonte. No había escape, no había esperanza. Él tragó saliva, el corazón en la garganta. Y entonces, por primera vez, no pensó en su padre, ni en el clan, ni en el dolor que lo había marcado toda la vida. Pensó en ella. Supongo que era demasiado bueno para ser verdad, susurró, con una sonrisa rota. Al final, nada dura. Ni siquiera esto. El cielo ardió. La sombra del meteorito cubrió la tierra. Y supo, con certeza, que el mundo estaba llegando a su fin. El rugido del cielo partió la tierra en dos. El calor quemaba antes de tocar la piel. El mundo entero temblaba, gritando su final. Él cerró los ojos. Pensó en su padre, en su odio, en el peso insoportable de esa vida, y luego pensó en ella. En su sonrisa tímida, en sus ojos reflejando la luz del fuego. En lo que pudo haber sido, en lo que jamás sería. Y, por un segundo, sonrió. Una sonrisa rota, pero sincera. Supongo que aquí se acaba todo, susurró. Sí, respondió ella, sin apartar la mirada del cielo en llamas. No hubo más palabras. No hubo promesas. Solo la certeza del final. El meteorito descendió con furia divina, arrasando con el aire, con la tierra, con cada criatura que alguna vez caminó sobre ella. Y así terminó su historia. Así terminó la esperanza. Así terminó nuestra especie. La orgullosa raza de los dinosaurios.